Hola cachorros, como está, espero que bien. Recuerde que este libro no es mío. Bueno, sigamos con el audiolibro. Sergio Tapia. Vientos de guerra. Los reinos malditos, libro primero. Y el árbol del condenado. Avanzaron un poco más adelante, y atravesaron un terreno donde el camino se hacía más inestable y pantanoso, para luego volver a un fangal y de este, a una meseta pedregosa y quebrada que les condujo hasta una encrucijada, presidida por un árbol solitario, grande y reseco en el que pudieron contemplar una escena que no se esperaban. Pues allí había 4 soldados, armados y pertrechados de petos, espaldares y otras protecciones de cuero endurecido, y bien armados con ballestas, lanzas y alguna espada. Sobre sus corazas vestían tabardos de color carmesí con un león dorado y rampante bordado sobre sus pechos, y en sus cabezas capellinas de acero y bajo estas, cotas de malla. Eran soldados del dominio. El caballero gris trotó un poco más rápido hacia los soldados. Oberón, espera. Dijo el caballero negro. No te preocupes, hermano. ¿Que no me preocupe? Sabes que necesitamos orientarnos, esta búsqueda es muy larga. Finalmente, Oberón terminó por vislumbrar lo que estaban haciendo los soldados. Aquellos rufianes habían montado una pequeña lumbre toscamente delimitada por pedernales y en torno a esta, un minúsculo campamento de guardia. Era evidente que no tenían pensado permanecer allí mucho tiempo. Pero lo que más llamó la atención del caballero, fue que estaban dando una soberana paliza a un rollizo y barbudo enano que yacía medio inconsciente en el suelo. Buenas nos guarde el cielo, dijo el caballero gris. Y durante un segundo, los soldados, dejaron de sacudir al enano, que permanecía boca abajo, con la cara planchada, sobre un charco de su propia sangre. ¡Qué inoportuno! Masculló un soldado. Largaos, extranjero, esto no os concierne, le contestó otro mal encarado soldado, que parecía dirigir al resto. Era quizás más viejo, de cabellos canos y barba áspera. No pasó mucho tiempo, hasta que el caballero de armadura negra apareció tras su hermano. Solamente queremos que nos guíes hasta la posada que marca el inicio del paso del abismo, aquella que llaman del dragón verde, al lado del inicio de la senda que penetra en las montañas sombrías. Dijo el caballero de negro, parando a su hermano para que no rechistara al sargento que dirigía a la soldadesca. Seguir por este camino, no tiene pérdida, os encontráis a menos de media jornada. Ahora marcharos. ¿Qué ha hecho el enano? Le preguntó el caballero gris, tirando de sus riendas para controlar a su jamelgo, que parecía estar nervioso, como si pudiera escudriñar el futuro y saber de antemano lo que allí iba a acontecer. No es vuestro problema. Le volvió a responder el sargento, después de escupir al suelo. El caballero negro se fijó, en que los otros 3 soldados, llevaban sus manos aceradas hasta las empuñaduras que pendían enfundadas en sus gruesos y encuerados cintos, como a la espera de una señal de su superior. Vámonos, Oberón, le dijo el caballero negro a su hermano. ¿Irnos? Susurró repitiendo Oberón, pero en realidad no le escuchaba. El hermano de Oberón conocía muy bien esa expresión neblinosa e impulsiva, que en tantos aprietos les había metido de niños. Aracar Orestes. ¿Cómo? El rey, mi buen e incauto hermano, vuestro padre, ¿recuerdas por qué estamos aquí? Desde luego, que no para salvar a un piojoso enano. Escucha a tu hermano, le dijo uno de los soldados, riéndose y haciendo un guiño a uno de sus camaradas, vivirás más, nosotros somos 4 y vosotros solamente 2. Bien, respondió el caballero negro, ahora visiblemente enfurecido por la insidiosa insinuación del plebeyo, quizás aquello ahora sí había sido demasiado, ¿sabes contar? Lo celebro, saco de mierda del dominio. Uther, y Oberón le sonrió con una mueca divertida, ¿y ahora quién no recuerda las órdenes de padre? Déjalo, maldito. Y antes de que Uther, el caballero negro, terminara aquellas palabras, ya se había lanzado al suelo embarrado, clavando sus aceradas espuelas en tierra y desenvainando su grueso mandoble forjado en el mismo acero que su costosa armadura. Por un instante pareció como si el aire se espesase, como si inhalarlo tuviera un esfuerzo añadido que hiciera que la sangre fuera, latiera más lenta y los soldados dieron un paso hacia atrás sorprendidos por la osadía y la feroz apariencia del caballero, que tiró su capa al suelo y se preparó para el combate. Pues, pie en tierra, aquel hombre parecía mucho más grande que a caballo. Oberón no tardó en bajar de su corcel y seguir el ejemplo de su hermano. El raspar metálico contra el cuero sonó otras 2 veces, mientras el sargento y uno de los soldados sacaban sus respectivas espadas y los otros 2 marchaban corriendo a por sus picas. Oberón se lanzó a por el insolente sargento, que apenas tuvo fuerzas para parar la acometida del caballero. Mientras que Uther corrió a por el otro que iba armado con una espada.
El caballero negro sabía que era clave neutralizar a su oponente antes de que los dos esbirros de las picas alcanzaran el tronco del árbol donde las apoyaban y se sumaran al otro para atacarle a la vez. Así pues, se arriesgó a elevar su mandoble y salir a por su enemigo gritando como si fuera un oso que ha despertado furioso y hambriento de su sueño invernal, y entonces, restalló su espada contra el acero de su adversario, pero la acometida fue tan fuerte que el desdichado no pudo pararlo y terminó golpeado por su propia espada en la cara, lanzada por el empuje de la acometida de Uther. El soldado, aturdido y con la cara ensangrentada, cayó al barro, no lejos de donde yacía el desorientado enano, que empezaba a intentar levantarse, aún dolorido por la paliza recibida. Un rayo como un amago de tormenta restalló en el horizonte lejano, mientras unas gotas de rocío salpicaron su rostro, como el agua que baña el metal impenetrable. Uther alzó la mirada y vio como los dos piqueros se abalanzaban ya en su dirección, listos para trincharles, a él y a su hermano, como simples pedazos de carne. Cuando súbitamente saltó sobre el soldado aturdido que había dejado caer la espada y que se mantenía boca arriba, aplastando con la bota de su armadura la cara del desdichado, partiendo su tabique nasal, y causándole una hemorragia interna, que hizo que se comenzara a ahogar por dentro con su propia sangre. Mientras los ojos acuosos del soldado, confusos y descreídos ante la muerte, se bañaron por un segundo en el mar brumoso de la oscuridad, ante la ingenua sacudida de su muerte. Apenas volvió a alzar la vista y con una sonrisa de complacencia en el rostro, Uther atisbó por el rabillo del ojo, como su hermano Oberón continuaba batiéndose a espada con el sargento, mientras los dos piqueros se aproximaban a su posición, raudos y gritando como almas que quieren escapar del purgatorio. Un instante antes de que los piqueros alcanzaran la posición de Uther, este fintó a la izquierda y giró sobre sí mismo, hasta que quedó en un lateral de ambas puntas. Aquellos soldados confusos no pudieron reaccionar, cuando el mastodonte oscurecido cortó por el lado enmaderado que daba a la punta las picas, como si fueran mera mantequilla, y haciendo que de la impresión los soldados se pararan incrédulos, con los ojos abiertos como platos y sin poder creer lo que habían visto. En ese preciso momento el caballero Uther aprovechó para volver a girar, sin dejar de aprovechar la inercia de la primera finta, propiciada por el gran peso de su mandoble, hasta que se paró a un codo de los piqueros que aún seguían sosteniendo sus lanzas, y sin un atisbo de duda cegó la cabeza del primero por la izquierda, dejando sus hombros desnudos y su cabeza volando hasta caer a un par de metros tras él. El espectáculo sombrío de la muerte reflejó el alma de los que aún se mantenían en pie, poseyéndoles de un terror primitivo, de un impulso de supervivencia más allá de la razón, heredado quizás, de sus ancestros, a la par que la certeza de la proximidad de la fría muerte. El otro soldado, aterrado y con una mueca de dolor indescriptible, soltó su pica y anduvo hacia atrás un par de pasos rogando clemencia al mortífero caballero, pero sus palabras en el dialecto del dominio no fueron escuchadas y de nuevo el mandoble de Uther cortó el aire rumbo a su cuello, hasta separar su cabeza del resto del cuerpo y dejar que su cuerpo se derrumbara, primero de rodillas y luego hacia un lateral cayendo en el fango, al igual que su compañero antes que él. La húmeda tierra se bañó en sangre, como un sacrificio ceremonial de los dioses antiguos, que aguardaban quizás y contemplaban la escena desde más allá del semblante neblinoso de las lejanas montañas. Luego, Uther se giró divertido hacia su hermano, que aún seguía, espadazo va espadazo viene, rompiendo aceros con el veterano sargento. Pero aquello también duró poco y finalmente, Oberón consiguió hundir su hoja plateada en el costado de su oponente, hasta atravesar su endeble coraza, que en esa parte, era abierta y asida por tiras de cuero endurecido. El hombre exclamó un grito de dolor y se dejó caer. El sargento miró a Oberón con un rostro sobrecogido, había intuido tras él la muerte de sus soldados y al caer los había visto, ¿acaso habría mejor suerte para él? De nuevo, unos lamentos y unos ruegos de piedad rozaron el aire frío que ya se empezaba a salpicar, de nuevo, de lluvia. Para entonces el enano ya se había incorporado, aún aturdido y lastimero, pero con sus oscuros ojos furiosos fijos en el sargento que unos momentos antes pretendía ajusticiarle. Aquellos ojos de color intensamente negros, se mostraban bajo unas cejas castañas y pobladas dentro de unas cuencas que presidían un rostro arrugado y curtido por las inclemencias de la intemperie. Ahora alzado, el enano iba vestido con una armadura de cuero endurecido y unos correajes que se cruzaban aquí y allá. Aunque no tenía cinto, era evidente que se lo habían quitado los soldados. Si tenía espada habría de ser una de las que estos habían usado contra los caballeros. ¿Acaso no fui cortés contigo?, le espetó Oberón al sargento, mirándole en pie y frente a su rostro. Por favor, señor, dejarme marchar. ¿Marchar?, le respondió Uther. ¿Para qué?
¿Para qué avises a tu guarnición y salgan a darnos caza? No, noble nacido, no diré nada. Os lo ruego. Y mientras el sargento hablaba, el enano se agachó no lejos de él y tomó una masa color bronce, ricamente labrada con la runa del carnero, que hasta ese momento había permanecido medio hundida en el fango, no lejos de la hoguera. ¿Prometes no decir nada? Le respondió Oberón y su mirada irradiaba cierta compasión. ¿Vas a dejarle vivir? Le replicó, visiblemente molesto Uther. Deberíamos hacerlo, ya se ha regado mucha sangre esta tarde aquí y conoces nuestros votos, somos señores del acero. Pero antes de que Oberón terminara su frase, el furioso enano ya había alcanzado su posición, y sin que el caballero pudiera reaccionar ante lo inesperado y veloz del gesto del enano, no pudo cuando menos, que apartarse cuando éste alzó su masa y la estampó contra la cara del sargento, que quedó con el rostro cortado y abierto, sanguinolento e irreconocible, mientras su sangre salpicaba en todas direcciones, bañando generosamente la masa del enano. Los dos caballeros se miraron sorprendidos. ¿Cómo era posible? ¿Acaso habían infravalorado a aquel ser mediano? Una cosa era evidente, los de su estirpe habían sido sometidos tan solo por su tendencia jocosa a la rebeldía y la desunión desde luego, y si alguna vez un jefe enano alzara su masa y uniera sus clanes, quizás, el destino de los hombres terminara por ser bien diferente a lo que había sido hasta entonces. Entonces, Oberón anduvo un paso hacia el enano visiblemente molesto. Por todas las legiones de los ángeles, gritó Oberón aún confuso, mientras intentaba ponerse en guardia en previsión de un segundo ataque del esquivo y vengativo enano. ¿Qué diablos has hecho? Enano, ¿hacer? Le respondió el enano, que tenía dibujada una aterradora expresión en su rostro. Le he devuelto a este mal nacido su cálida hospitalidad. La conversación fue súbitamente interrumpida por las carcajadas y los aplausos metálicos de Uther, aún tras ellos. Bien hecho, enano, dijo el caballero negro. Decidme, ¿cómo os llamáis? Me llamo Gloin, respondió el enano, aún sin apartar la mirada de los ojos, ahora encolerizados, de Oberón, que le escrutaban como faros ardientes en una noche de tempestad. Bueno, Gloin, le dijo Oberón, ahora eres libre. ¿Soy libre? Sí, así es. Por el padre de todos los enanos. ¿Acaso preferirías el cadalso? No es el cadalso lo que ahora me preocupa. Y el enano barbudo esbozó algo parecido a una mueca siniestra. ¿No lo es? Uther trató de mantener la compostura y ocultar su habitual nervio. Es evidente que tienes otros planes, enano. No soy libre, señor. Nadie ayuda a un miserable enano en estos reinos malditos. ¿Por qué sospecho que lo que viene después no va a terminar por gustarme? ¿Os guste o no, señor? No, por favor, no termines. Ahora tengo una deuda de sangre con ambos y no les dejaré hasta que ésta sea saldada. No es necesario. Y antes de seguir con la frase, Oberón miró los ojos vibrantes del enano que parecían dos calderos ardientes, por lo que pensó, era mejor no decir más y dejar que les acompañara, al menos hasta la posada del dragón verde, al pie de la senda que conducía al sendero del paso del abismo. De nuevo el cielo rompió a llover y los truenos y relámpagos volvieron a presidir el horizonte encapotado. Quizás aquel sacrificio de carne y sangre, fuera tan solo el triste y gris preludio de todo aquello que habría de venir y de cómo el destino termina por enlazar el rumbo de las criaturas mortales para usarlas en su terrible juego, en intrincado teatro de muerte y destrucción, hasta el afilado precipicio que las termina por conducir el abismo de la desesperación y la muerte. Oberón y Uther se refugiaron en sus capas y volvieron a alzarse sobre sus jamelgos, que relincharon y exhalaron vaho. Mientras el frío y la lluvia asolaban aquella tierra baldía. De nuevo, el gran cuervo graznó y describió un círculo sobre el enano, los cadáveres de los soldados desmembrados y los dos caballeros. Oberón reflexionó sobre la fatalidad de sus actos y de cómo quizás su ímpetu juvenil habría precipitado los acontecimientos en una dirección diferente a la que habían sido previstos en su misión. El rey no les había pedido aquello. Quizás, esa no era la actitud para un caballero juramentado del acero y desde luego no lo era para un aspirante al trono de Tiria. Por un instante, Oberón miró al cielo y se fijó en su esquivo y alado compañero de viaje y por un momento se estremeció, como si aquella criatura infame tratara de avisarle de algo. Y de nuevo bajó la vista y miró al tétrico camino que aún les aguardaba. Hola cachorro, espero que les haya gustado el audiolibro. Bueno, adiós.